Carla, ¿y cuál es el contexto en el cual se va a elegir a los miembros del Tribunal Constitucional? ¿Cuál es el proceso? También se hablaba de algunos cuestionamientos al adelanto o a cierta premura que habría en este proceso. Para tener mayores detalles y ver el panorama político y las incidencias y las consecuencias de esta importante elección, estamos ya enlazados con Luis Benavente, él es analista político. Señor Benavente, ¿cómo está? Muy buenos días. En primer lugar, ¿cómo ve usted desde el plano de vista político la elección de los miembros del Tribunal Constitucional luego de que se diera el debate de la vacancia presidencial el viernes? Se hablaba de cierta premura. ¿Cuál es el contexto además en el cual se da esta elección, en la cual ya se ha aprobado un anteproyecto? Buenos días. Buenos días, Tanut, Carla. A ver, hace un año se disolvió el Congreso precisamente cuando, en un momento en el que se estaba eligiendo, designando a los nuevos miembros. En aquel entonces se llegó a elegir a uno que luego no fue reconfirmado por el nuevo Congreso. Hace un año la designación del nuevo Tribunal Constitucional, de los nuevos miembros, los nuevos tribunos, ya tenía un retraso de más o menos medio año. A la fecha llevamos año y medio de retraso, de tal manera que hacer el cambio ahora no es ninguna premura, más bien digamos que es tarde para hacerlo, pero hay que hacerlo, ¿no? Creo que las instituciones deben caminar de acuerdo a sus normas, a sus plazos, a lo que establece la Constitución y todo el ordenamiento jurídico del Estado peruano, de tal manera que no veo ninguna premura. Ahora, el mecanismo, claro, la Constitución manda que el Congreso elige al Tribunal Constitucional, a los miembros del Tribunal Constitucional. Cómo hacerlo ya es cosa del reglamento del Congreso. Si hubiera un cambio para una designación meritocrática mediante concurso, podría ser saludable, tal vez despolitizaría un poco este tema. Recordemos que el Congreso ha tenido dificultades en este caso, pero en otros casos también. En algún momento el defensor del pueblo no fue elegido durante 5 años. El señor Walter Albán, que era el adjunto, que fue el defensor interino, hizo todo un periodo de 5 años porque el Congreso no tuvo esa capacidad, ¿no? Claro, porque hay políticos y entonces es difícil ponerse de acuerdo porque uno quiere a el otro no quiere, ven las conveniencias y el tema ya se politiza. Entonces, un cambio para una designación meritocrática sería mucho más conveniente. Aún así conservaría un margen de contenido político, porque hay cosas más subjetivas como la entrevista, ¿no? La evaluación curricular es más difícil. Creo que ya se debe hacer el cambio y además este tribunal ya cumplió su etapa y el país requiere caminar. Por otro lado, ya vamos a un proceso electoral y es bueno que el tribunal se refleje, y si es por un camino meritocrático mucho mejor. Es necesario ya el cambio. Sí, señor Benavente, le quería hacer la consulta en otro plano, con miras a los próximos comicios. Hay algunos candidatos o algunas personas que se perfilan como candidatos, se han inscrito en algunos partidos políticos, el caso de Forsyth, por ejemplo, que tiene cierta aceptación según algunas encuestas publicadas. El panorama es prematuro quizás, falta mucho tiempo y sabemos que en las elecciones puede pasar cualquier cosa, pero aquí en el Perú, pero ¿cuál es el panorama de cara a los próximos comicios en términos de representabilidad de parte de algunos candidatos? Bueno, yo creo que hay que esperar porque, digamos, hay un plazo que vence ahora en septiembre, en pocos días, creo que nos queda una semana más o menos, en que los candidatos o los que vayan a ser luego candidatos, en ese momento no tendrían el estatus ni siquiera de precandidatos, tienen que inscribirse en el partido. Entonces algunos ya lo están haciendo y eso nos va a permitir configurar el mapa, el partidor o un primer partidor, ¿no? El otro será luego con las inscripciones, porque por ahora lo que está en juego es precandidaturas y las inscripciones partidarias para quedar habilitados en esas candidaturas para las planchas presidenciales. Entonces eso va a tener mucho movimiento y bueno, cualquier inscripción, como la que se sabe, el caso de Roque Benavides, que se ha inscrito en el Partido Aprista, ya bueno, nos hace presuponer que va a ser candidato por dicho partido, precandidato, ¿no? Que va a ir a las internas en ese partido. Entonces creo que hay que esperar porque cambios ahí van a afectar bastante ese partidor. La intención de voto por ahora yo creo que no valdría ni siquiera comentarla, no es ni siquiera referencial, porque no tenemos un escenario preelectoral configurado. Otro ejemplo sería, ya prácticamente se ha confirmado que Hernando de
Soto y con Avanza País. Claro, el hecho de inscribirse, de una negociación, de un acuerdo, ya prácticamente le asegura muchas posibilidades en las internas, ¿no? Que a veces son legales, pero también nominales, en el sentido que ya está todo armado. Pero su presencia, por ejemplo, va a ser atractiva para algunos sectores de derecha, de O de empresarios. Roque Benavides en el APRA también, ¿no? Se ha inscrito En en el caso de Benavides también, ¿no? Entonces incluso van a estar compitiendo en un segmento muy parecido, porque ambos tendrán bastante apoyo del sector empresarial, formal, grande, etcétera, ¿no? Señor Benavides, Sí, Carla. ¿qué tal? Muy buenos días. Para ya finalizar este tema y para luego retomar el tema del Tribunal Constitucional, sobre el tema de las elecciones, justo Tenuso hacía el hincapié sobre el APRA. Recordemos que el APRA es un partido tradicional que nació como centro izquierda. ¿Cree que funcionará la figura de Roque Benavides, que es percibido por el lado empresarial? Y también, ¿usted cree que podría recuperar los bastiones perdidos por parte del APRA según lo que detallan las últimas elecciones? Podría ser. Yo creo que una cosa básica, fundamental para el resurgimiento de un partido es la alternancia. El Partido Aprista durante 90 años ha tenido dos líderes. Los grandes partidos del mundo en 90 años han tenido 15 a 20 líderes. En esa alternancia hay una renovación dirigencial del líder y de la cúspide del partido que genera nuevo entusiasmo, nueva imagen, nuevas propuestas, nueva idea, nuevo dinamismo, y eso fascina a un sector de votantes y eso tiene una cadena de transmisión. Entonces, así es como los partidos se mantienen vivos, vigentes, ¿no? Pero si el mismo líder va a estar 30, 40, 50, 60 años, lo único que va a hacer es cada día cargar una mochila más grande, porque siempre va a haber cuestionamientos, merecidos o no, pero van a estar ahí. Finalmente, en política la realidad es la percepción, y entonces los partidos no van a resurgir. En este caso, Benavides tendría la opción de hacer resurgir al APRA. Ahora, su vinculación muy fuerte al gran sector empresarial, que es rechazado por muchos peruanos. Hay un gran sector antiminero y precisamente él procede, él y su familia, del sector minero, podría jugarle en contra, ¿no? Pero va a depender también de su habilidad y de una estructura partidaria que se movilice, porque por otro lado, las circunstancias actuales son de un país que, según un reporte reciente, ha ocupado el último lugar en caída, o el primer lugar en caída del PBI en el mundo en el segundo trimestre de este año, con 30,2, seguido de España con 22,1. Entonces, es un país que requiere renovar el empleo, renovar el sector emprendedor, informal también, y de repente una figura empresarial podría ser conveniente para esta circunstancia. Claro, la economía muy importante, Bueno, señor Benavente, crisis sin económica duda, y para los productiva. próximos comicios. Ahora, le quisiera consultar, usted mencionaba algunos partidos políticos, ¿no? Estábamos comentando sobre algunos partidos que ya están perfilando algunos precandidatos, pero de parte del Congreso de la República, de los partidos que tienen representación en el Congreso hasta el momento, hay cierto silencio y hay algunos temas pendientes muy importantes para la reforma electoral, como el voto preferencial. Con miras a los próximos comicios, ¿considera que hay cálculo político en demasía quizás en las próximas decisiones que se tomen antes de fines de septiembre, que es el plazo para las reformas electorales? Por ejemplo, el voto preferencial que ha quedado pendiente. ¿Cómo ve el panorama? Sí, siempre las decisiones van a ser con un interés político, eso es innegable, ¿no? Lo importante es que se busque equilibrio, que se busque consensos, y obviamente si alguien quiere llevársela toda no lo va a lograr porque es un Congreso muy fraccionado y no va a ser la mayoría necesaria para impulsar una reforma en su favor. Entonces eso te lleva a un terreno de negociación. Sí, yo personalmente creo que es necesario terminar con el voto preferencial, que sea un voto por lista bajo responsabilidad partidaria y con listas armadas en primarias. Obviamente va a ser complejo en circunstancias de pandemia. Y no solamente, digamos, las reglas de juego electorales, ¿no? Sino, por ejemplo, hemos tenido recientemente un proceso de vacancia que no ha funcionado en el Congreso, pero, digamos, de alguna manera los movimientos partidarios en esas bancadas, de alguna manera también se dan de cara hacia el proceso electoral. Por ejemplo, a ver, el
el caso de Podemos, hemos visto que hay bastante unidad, bastante liderazgo, Urresti se ha reafirmado, han votado en bloque, todos se abstuvieron, etcétera, y ahora ya se habla de José Luna en la candidatura a la vicepresidencia. En fin, vamos a ver qué pasa ahí, pero ya sería, digamos, un partido donde nota cierto liderazgo. O en APP también con Acuña. Popular. Bueno, Acuña ahí ocurrió algo aparentemente inconsistente, porque de un lado los miembros de la bancada mayoritariamente no solo estaban a favor de la vacancia, sino tenían bastante liderazgo de opinión pública, eran voceros muy fuertes a favor de la vacancia, en el caso del señor Chejade, que tiene bastante representatividad, y luego varios de ellos votan en contra de la vacancia, y dicen, bueno, a pesar que no estoy de acuerdo, voto en contra de la vacancia. Entonces no se ve ahí un voto de conciencia y no se ve un alineamiento del liderazgo del partido con la actuación de los integrantes del partido, ¿no? A lo que voy es que ese tipo de movimientos que están en relación a la vacancia te ponen de cara al proceso electoral. Entonces, mira, una Acción Popular sin un claro liderazgo, una APP con algunas inconsistencias y un Podemos con bastante unidad y autoridad y liderazgo, ¿no? Entonces, eso va a ser muy importante en campaña. Entonces, yo creo que es importante poner la lupa ahí si queremos ya entrar al análisis preelectoral, ¿no? Entonces, evidentemente los movimientos van a estar en función del proceso electoral, los movimientos políticos en el Congreso y en general. Perfecto, señor Benavente, estaremos nosotros al pendiente de cómo poco a poco se van perfilando. Por lo pronto hemos visto algunas renuncias de algunas bancadas, ¿no? Al menos de Somos Perú, y eso podría indicar que ya poco a poco empiezan los movimientos como suelen ocurrir precisamente por estas épocas cuando nos acercamos a las elecciones. Pero si me permite, por favor, porque todavía con el tema del Tribunal Constitucional quedaron algunos cabos sueltos. Por ejemplo, el congresista Gino Costa, que pertenece a esta comisión encargada de evaluar a los candidatos y luego elegirlos, eso por el Congreso de la República, él señalaba que 5 días no era suficiente para consultar a las entidades especializadas. Estamos hablando de la Defensoría, la Junta Nacional de Justicia y Servir. Mi pregunta es, ¿cree usted que estos 5 días realmente son insuficientes para analizar, debatir y luego ya quedarse con los puntos claves de estas propuestas? Bueno, yo creo que 5 días más, 10 días más, no va a ser algo sustancial. Pensemos que ya hay un retraso de 1 año y medio, ¿no? Lo que sí estaría en desacuerdo es que ese tema se deje para el futuro, para después de las elecciones presidenciales, con lo cual ya los actuales miembros completarían 2 años fuera de su periodo, ¿no? Pero yo creo que sí hay una argumentación técnica para que se dé un pequeño plazo de 5 días, 1 semana, 10 días, para tener información de los postulantes. Me parece que sería razonable el pedido del congresista Gino Costa. Pero aquí hay otro tema también. Es que lo que se quiere, y también lo que él señalaba, era evitar que estos procesos se caigan por el tema del tiempo. Es que este Congreso ya está de salida prácticamente. Y es que lo que se busca, y también la ciudadanía también está pendiente al detalle, que no ocurra una repartija como el 2013, por ejemplo, donde un audio terminó evidenciando que algunos partidos políticos estaban ya distribuyéndose, por ejemplo, no tanto también dentro de las vacantes del Tribunal Constitucional, pero también del BCR y de la Defensoría. Entonces, si es que este proceso no se hace de forma clara, respetando los tiempos y también incluyendo las voces de las personas especializadas, podría caerse. Y si es que esto se cae, ¿hay tiempo para retomarlo, al menos por este Congreso? Bueno, yo creo que es un tema de responsabilidad, ¿no? Lo mismo pasó con la Junta Nacional de Justicia en un momento que se cayó el tema. Bien. Así es. También con la Junta Nacional de Señor Justicia. Benavente, si nos estaba dando alcances, Carla, respecto al proceso que se va a seguir para la elección de los miembros del Tribunal Constitucional. Como bien ha mencionado, este anteproyecto va a pasar de nuevo a la comisión y posteriormente ya será debatido en el Pleno del Congreso. Agradecemos al señor Benavente por su tiempo.